para que puedan repetir la explicación, ¿no?, del diligenciamiento de la guía de curso. Gracias, muy amable. Listo, ya estamos grabando. Entonces, este es el formato institucional para el diligenciamiento de la guía de curso. Es importante distinguir entre el sílabus o contenido programático y la guía de curso, la guía programática de curso. A ver, el sílabus o contenido programático es del programa. Cuando usted es contratado por la universidad, por el programa, y usted es profesor, voy a decir una barbaridad, de biología, el programa, uno no puede dar lo que uno cree que debe de dar o lo que quiere dar. El programa debe de tener un contenido organizado. Sé que esto va a aplicar más para unas asignaturas que para otras, pero el programa debe de tener unos contenidos organizados, unas competencias, unos resultados de aprendizaje para que el docente, el profesor, lo analice y sepa por dónde va a direccionar curricularmente la asignatura. Ese documento, ese formato se llama contenido programático o sílabus. Se lo debe de entregar el programa al profesor, porque esos contenidos son aprobados con el registro calificado del programa, que se tiene que mandar cuál es la malla curricular y cuáles son los sílabus o contenidos de cada una de las asignaturas. Al profesor le entregan ese sílabus o contenido programático. Con ese sílabus programático donde están los temas, subtemas, competencias y demás, ustedes deben de diligenciar entonces la guía programática de curso. La guía programática de curso, que es esta que vamos a socializar, que es lo que nosotros vamos a desarrollar en las 16 semanas o en las 4, 5, 6 semanas, porque entiendo que hay unas asignaturas que son por rotaciones. Entonces, pero digamos que aquellas asignaturas que son teóricas, que son de aula de clase, en las 16 semanas. ¿Cómo voy a hacer el semana a semana yo con mis estudiantes? Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa es la guía de curso. Esa es la del docente, la que él actualiza, la que él diligencia. Y el sílabus es del programa, se le entrega al profesor, donde están esas orientaciones curriculares, temas, subtemas. ¿Estamos claros hasta allí? Para de pronto distinguir lo que es la guía de curso del sílabus o contenido programático. ¿Por qué? Doctor Porque Hernán, sí. me imagino que el sílabus nos la entrega pues la coordinación académica o el programa donde uno dicta clase, y la guía de curso la tiene que realizar uno de acuerdo a las indicaciones dadas por el sílabus. Así es. Muy bien, Perfecto. doctor. Esa es la interpretación. Uno va a planificar sus clases de acuerdo a las orientaciones del sílabus. Con las prácticas que son netamente prácticas, doctor Donaldo, no sé, usted me corrige, no sé si esas asignaturas también manejan sílabus. Yo supongo que sí, no sé cómo lo manejan dentro del programa, o es algo netamente pues que no tiene una programación previa, por lo menos en temas de competencia. No, en algunas rotaciones sí hay unos temas básicos por dar, Sí. pero más que todo es por lo que uno encuentra con las rotaciones, el día a día, Sí. cuando se hace práctico, cuando uno va a las rotaciones con los estudiantes, el día a día, cuando uno encuentra en la urgencia de los diferentes casos clínicos, en la hospitalización cuando están las diferentes patologías, pero cada rotación en sí tiene algunos temas básicos. Por ejemplo, Exacto. en el caso de El estudiante tiene que saber parto, para aplicar. Saber el parto, el trabajo de parto. Exacto, así es. Muy bien. Sobre esos saberes básicos que el estudiante tiene que manejar o se van dando a la par con la fase práctica, es con la que vamos a realizar la planeación para esas asignaturas, porque el día a día es difícil de predecir, es decir, realmente es poco probable que uno sepa con qué tipo de casos se va a encontrar el estudiante mañana en la clínica, pero sí es posible saber qué tipo de saberes básicos son los que él va a poner en práctica con los casos que se van a presentar.
Eso para aclarar un poco en las asignaturas que son de rotaciones, que incluso no son las 16 semanas, sino que van por grupo. Yo entiendo porque he hablado ya con varios profesores del programa, que ellos me dicen que ellos trabajan en el semestre con varios grupos que van rotando. Para esas asignaturas que son de rotaciones, doctor Donaldo y demás profesores, yo mañana, por favor denme plazos hasta mañana, sé que estoy pendiente de hacerlo, pero mañana por tarde a las 9 de la mañana, yo les voy a mandar un formato particular, es decir, contiene estos elementos, está en esta misma lógica, pero va a tener menos elementos, menos burocracia curricular, por decirlo así, porque son asignaturas que tienen unas características muy prácticas y muy precisas de lo que los estudiantes van a hacer en el escenario. Entonces yo pasé la propuesta y me la aprobaron, y esas asignaturas no tienen que diligenciar toda la burocracia que aquí vamos a explicar, sino que van a ser un poco más concretas. ¿Listo? En principio. Me parece excelente, doctor. Doctor Hernán. Sí. Y Doctor nosotros hacemos, los docentes hacemos no las 16 semanas, sino 14 semanas de rotación, de práctica, y cada grupo de rotación dura unas 3 semanas con cada gente. Lo que se repite. Tres. Es decir, se vuelve a repetir el mismo ciclo con distintos grupos. Exacto. Más o menos así. Esa es la idea. Sí. Exacto. Sí, adelante, creo que alguien iba a tomar la palabra. Sí, doctor Hernán, o sea, lo que usted piensa hacer, cuadrar eso con base en lo que ha dicho, respondería a la inquietud de que son 5 rotaciones, por ejemplo, en pediatría, entonces se van a repetir cada 3 semanas. Entonces, así es. Colocar las guías del curso iguales cada 3 semanas no tendría como que mucho sentido. Así es. Entonces, es una sola planeación a que aplicaría para todos los 3 grupos que usted va a tener en el semestre. Los 5 grupos. Los 5 grupos, así es. Una sola planeación de guía de curso le aplicaría para todos los grupos que usted va a recibir en el semestre. Ahora, lo otro, el semestre de pediatría, las 2 primeras semanas son de clases teóricas para todo el semestre, y estamos designados para eso por efectos operativos y de carga académica 3 docentes, que se lo hacemos a todo el semestre, que incluye 15 rotaciones porque son 3 espejos. Entonces, esas clases teóricas, ¿dónde irían en las guías del curso? ¿En qué docente las coloca? El que la vaya a dar. Como cada docente va a tener su guía de curso, independientemente de que sea la misma asignatura, cada uno debe de tener ese profesor que se va a encargar en esas 2, 3 primeras semanas de trabajar el componente logístico, teórico con los estudiantes. Él en su guía de curso tiene que colocar esa programación. Entonces, los estudiantes que no pertenecen a los docentes que dan las clases no tendrían esa orientación. A eso voy. ¿Cómo pero harían por eso, no todos asisten a las orientaciones del profesor. Claro, pero van a tener acceso a través de Canva a los cursos de los 3 que damos bueno, sí, ya le entendí la pregunta. Claro, como ellos van a ver la guía de curso, no, el profesor encargado o en conjunto ustedes se ponen de acuerdo para que hagan una sola planeación de esas 2, 3 semanas, independientemente de qué profesor lo va a dar, y todos lo colocan entonces en la guía. Perdón, profesor, yo quisiera decir algo con respecto a eso. Una cosita. Hay que hacer los docentes que están estipulados para dar las clases de teoría. Ellos tienen que hacer la guía de las teorías teóricas, de las clases de teoría. Y cuando empiecen a sus prácticas, las guías de práctica son de rotación, son 2 guías totalmente diferentes. Son 2 guías distintas. Bueno, perfecto. Bueno, sí, me gustaría tocar, disculpen ese punto porque es importante ahora que hace la anotación el doctor Humberto. El doctor Porto y yo tenemos cargado los grupos generales. En Canvas tenemos un grupo que es el grupo general, como son 3 espejos. Ahí yo tengo 2 grupos donde están, digan ustedes, 50 estudiantes de un lado, 60 estudiantes del otro, y el doctor Porto tiene otro grupo en donde están 60, o sea, A, B y C. Tradicionalmente, y bueno, yo lo hice,
ya hice en uno de los grupos, cargué la guía general de las clases teóricas a las cuales hace referencia el doctor Humberto, porque esas clases las tienen que ver todos los estudiantes. Día por día, cuál es la clase, cuál es el docente, se le pone la bibliografía, se hace todo. Se coloca cuándo son los exámenes parciales, cuándo es el examen final, para que todos los estudiantes tengan acceso a esta información. Esa información se carga en esos 3 grupos para que todos los estudiantes conozcan cómo se va a desarrollar la parte de las clases teóricas. ¿Eso no es así ahora? Ahora, pero usted habla como de una programación. Sí. Y acá estamos hablando desde la guía de curso propiamente dicho, desde el punto de vista pedagógico y curricular, donde vamos a decidir qué estrategias de aprendizaje vamos a utilizar, qué actividades de enseñanza, aprendizaje. No sé si eso también lo incluyen dentro de esa programación que usted me dice. En una parte sí se incluye, pero me tocaría mirar qué otros ítems hay acá. Bueno, y en los módulos se va colocando o sea, en la parte de Canvas donde dice módulos, ahí se cargan todos los módulos que se van a hacer para que el estudiante sepa. Eso sí sigue igual, eso sí sigue igual. Ah, bueno, ok. Esa parte de módulos sí sigue igual. Ok, ok. Entonces, bueno, voy a volver a repetir para de pronto los que quedaron un poco confundidos. Bueno, tenemos el sílabo, ¿cierto? Que es del programa. Tenemos la guía de curso que la va diseñando el profesor. Esta guía de curso que yo voy a socializar es ideal para esas asignaturas teóricas que duran las 14 a las 16 semanas en el aula de clase. Las asignaturas teóricas que también debe tener el programa, que son de 16 semanas en el aula de clase, ¿cierto? Para ese tipo de cursos, si aquí hay profesores de esas asignaturas, esta guía debe de quedar completa como yo la voy a explicar. Pero hay unas asignaturas que son de rotación, que son prácticas, netamente. También se debe de hacer una planeación sobre esos saberes básicos que el estudiante debe de saber o va a aprender con el desarrollo de su práctica también. Para esas asignaturas, en ese sentido, voy a recortar la parte para que no sea tan burocrática, que no sea tan de tantos requisitos, sino que sea más concreta y más precisa, porque es una naturaleza de asignatura distinta al resto de las asignaturas. Ese formatico, pero que no va a tener nada distinto a lo que vamos a explicar, lo que van a omitir algunas cosas, que cuando vean el nuevo formato lo van a ver, van a omitir algunas cosas, que yo incluso aquí les voy a indicar cuáles serían las omisiones, pero no es que no va a aparecer algo distinto a lo que yo voy a explicar acá. Entonces, esos profesores que tienen esas asignaturas de rotación diligenciarían ese formato porque se va a ajustar un poco más a lo que ellos van a hacer. Por ahí vamos. La guía programática de curso corresponde a lo que vamos a hacer como profesor semana a semana, durante las 16 o 14 semanas del semestre académico. Eso es. La guía de curso que actualmente tenemos en la universidad tiene 5 secciones. 5 secciones. La primera sección es la identificación del curso. Y en esa identificación debemos de ubicar el semestre en el que se va a desarrollar, la naturaleza, que se refiere a si la asignatura es teórica, si es práctica o si es teórico-práctica, y el número de semanas en las que se va a desarrollar. Luego viene esta información que no es nueva para ustedes, que ya siempre la ha tenido en las guías que ha manejado la universidad en los últimos años, donde le preguntan el área, el curso, el nombre del curso, el ID del curso, los prerequisitos, si la asignatura tiene prerequisitos. De pronto esto del ID del curso y del número de catálogo y demás, eso lo sacan de LISA. Los prerequisitos, si la asignatura tiene un prerequisito para cursar, eso si de pronto están un poco confundidos con eso, el coordinador académico, el doctor Donaldo también les puede apoyar en esa parte. Los datos del profesor, el correo, el horario de la asignatura y el aula que les aparece en el ISA. Aquí entonces les preguntan por el número de créditos que tiene la asignatura.
de acuerdo a ese número de créditos que tiene la asignatura, las vamos a dividir entre horas teóricas, si las hay, y horas de laboratorio, horas prácticas, de acuerdo a donde se vaya a desarrollar la mayoría de las horas que dura, del tiempo que dura la asignatura. Y cuántas horas de trabajo independiente el estudiante le va a dedicar también a la asignatura. Ahora bien, un crédito académico equivale a 48 horas de horas, 48 horas de formación. Un crédito académico equivale a 48 horas de formación, de acuerdo a los reglamentos curriculares de la universidad. ¿Qué significa? Que si mi asignatura tiene 2 créditos, son 96 horas. Eso no significa que el estudiante va a ver 96 horas de clase o 96 horas de práctica. No. Ahí entonces tenemos que aplicar la relación con la que maneja el programa de la inversión de esas horas por créditos. Normalmente en una asignatura teórica se maneja la relación 1-2. ¿Qué significa? Por cada hora de clase que el profesor desarrolla en el aula, por cada hora de clase, el estudiante tiene que invertir 2 horas de trabajo independiente. Entonces acá en trabajo independiente colocaríamos 2 y aquí el número de horas que se va a desarrollar en presencia del profesor. Como son 16 semanas para las asignaturas teóricas y un crédito tiene 48 horas, significa que el estudiante de horas del docente va a ver 1 hora semanal. Las 16 semanas le da 16 horas. Más las 2 horas que él va a dedicar de trabajo independiente por 16 semanas serían 32. Más 16 serían entonces las 48 horas total del crédito académico. Las horas que son prácticas pueden manejar una relación de horas distintos, de acuerdo a lo que el programa haya estipulado en su plan curricular. Hay programas que lo tienen 1-1 por cada hora de teoría o práctica, o todas totalmente prácticas, y entonces tienen solo horas prácticas y trabajo independiente. Eso para explicar aquí este cuadrito. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres dicen, bueno, ¿cuántos créditos tiene la asignatura y cómo distribuyen ustedes el tiempo en horas de la asignatura, tanto en trabajo independiente como en horas directas o en horas prácticas? Este cuadrito respondería a esa pregunta. ¿Vamos bien allí o hay alguna pregunta? Estamos en la primera sección de la guía, que es la identificación. Aquí simplemente estamos colocando una información académico-administrativa de la asignatura. Eso también lo puede conseguir Melissa, o nosotros le hacemos, la jefatura del programa, le hacemos llegar esos datos a cada docente. Bueno. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pasamos entonces a la justificación del curso. Y aquí ustedes van a justificar la asignatura. Probablemente ya ustedes tengan incluso la justificación de la asignatura en la guía anterior que se venía trabajando. O la redactamos, si no existe una justificación. Y allí termina la primera sección de la guía de curso, que es la identificación. Posteriormente viene la segunda sección, que son los aspectos curriculares. Y en los aspectos curriculares, que para el caso de las rotaciones, no va a tener estos 2 puntos que están aquí. No necesariamente van a tener. Solo les va a pedir los resultados de aprendizaje. Para el caso de las asignaturas que se desarrollan en el aula, deben de tener todos estos apartes. Propósitos de formación. Se refiere, digamos, a cuáles son esas intencionalidades de aprendizaje, metas de formación que la asignatura promete para ser alcanzado durante el semestre. Se redacta un párrafo o se hace una lista de los propósitos formativos que se tienen pensados desde la asignatura.
Luego vienen las competencias. Como la universidad tiene un enfoque curricular de formación basado en las competencias, en el alcance y la formación de competencias, entonces se deben de enlistar cuáles son esas competencias de la asignatura. ¿Qué es lo que se recomienda aquí para redactar las competencias? Aquí hay unas pestañitas que les va a ir explicando cada uno de estos puntos, pero ¿qué es lo importante aquí en las competencias? ¿Qué es en lo que se fija? En la forma de redactarlo, que empiece por un verbo, puede ser en infinitivo o en presente, que tenga una unidad de aprendizaje. ¿Y qué es eso de unidad de aprendizaje? El conjunto de saberes que el estudiante va a adquirir o va a poner en práctica para alcanzar esa competencia. Eso ya depende. ¿De qué depende? ¿De dónde sacan ustedes esas unidades de aprendizaje? Del sílabus, porque el sílabus ya debe de tener definido cuáles son los contenidos mínimos que se van a desarrollar en la asignatura. Y de acuerdo a los contenidos uno dice, ok, esta asignatura apunta a estos aprendizajes y a estos saberes que se van a favorecer aquí. Eso debe de quedar en segunda posición. Más un para qué o finalidad. ¿Para qué o la finalidad de que el estudiante aprenda eso? Entonces, por ejemplo, aplica técnicas de resolución de conflicto. La palabra aplica es el verbo. Unidad de aprendizaje, técnica de resolución de conflicto. ¿De dónde saqué eso yo? Del sílabus, por ejemplo, en una asignatura que yo puedo trabajar. ¿Para qué? La finalidad. Para resolver situaciones o dificultades que se le puedan presentar en el contexto familiar, en su familia, para que él pueda resolver dificultades en la familia. Esa es una finalidad. Que esa es una estructura básica para redactar una competencia. Sé que suena un poco escuelero, ¿no? Pero esto debe de ir después esto, finalmente esto. Pero la redacción de estos conceptos curriculares y la formulación de estos conceptos, es decir, hay toda una ciencia detrás de estos conceptos. Y dentro de esa ciencia detrás de eso, hay unas metodologías que se utilizan para la redacción de estos conceptos. ¿Cuántas competencias? Es una de las preguntas muy usuales cuando uno explica estos conceptos. ¿Cuántas? Bueno, aquí es mejor pecar por austero que por colocar de más. En este caso, menos es más. ¿Por qué? Porque un enfoque curricular por competencia, alcanzar una competencia no es sencillo. No es cosa de una clase, ni de dos clases. Eso puede ser complejo. Incluso una competencia puede terminar después incluso de graduado el estudiante. La literatura dice que incluso 3, 4 años después de estar ejerciendo la profesión es que ya uno termina de afinar esas competencias que empezaron en la universidad. Entonces, ¿qué me refiero? Que las competencias son complejas, un poco difícil de alcanzar, no son tan sencillas, y por lo tanto, una asignatura de 3, 4 créditos, 2 créditos, puede estar prometiendo unas 3 competencias, 4 competencias para todo el semestre. Luego viene el concepto de resultados de aprendizaje. A ver, los que van aquí, los que tienen asignaturas de rotación, esto no va a aparecer, pero no está de más que comprendan el concepto. Luego viene el concepto de resultados de aprendizaje. Para hacerme entender, voy a utilizar la siguiente expresión, pero no necesariamente es así. Este concepto es el más importante dentro de estos 3.
porque aquí es donde sí tenemos que ser muy precisos en lo que vamos a colocar. Los resultados de aprendizaje es lo que se debe medir, es lo que nos va a permitir verificar que el estudiante realmente alcanzó esas metas de aprendizaje que nosotros propusimos. El resultado de aprendizaje debe de estar redactado de tal forma que se pueda medir, que se pueda verificar, que se pueda demostrar y que el estudiante lo pueda comprender cuando lo lea. El resultado de aprendizaje sí se tiene que alcanzar con el... Sí, adelante. Doctor Hernán, yo tengo ¿cómo es que es? Una materia que es de rotación, que es oftalmología, pero, por ejemplo, en competencias podría ser lo que intentamos obtener con estos estudiantes, sería, por ejemplo, hacer de manera básica con las herramientas obtenidas en urgencia, oftalmoscopio directo y teléfono inteligente, un diagnóstico inicial de la patología oftalmológica. Sí, ¿Eso podría ser una competencia? Sí, exacto, un poco más corta quizás, mejorar allí para que no quede, pero sí, claro, eso puede ser una competencia porque eso no es algo que ellos van a alcanzar en una clase ni en dos, supongo yo. Exactamente, eso lo van a aprender, inclusive ni siquiera con la rotación, lo van a terminar aprendiendo en ¿cómo es que es? En el internado cuando le lleguen pacientes y pongan en práctica lo que uno les enseñó. Muy bien, doctor, eso es competencia. Y en los resultados de aprendizaje podría ser, por ejemplo, saber realizar un fondo de ojo, identificar y aprender a diagnosticar las patologías más comunes en el área oftalmológica y saber diagnosticar al paciente traumatizado ocular en urgencias, por ejemplo. Muy bien, siempre y cuando usted garantice de que un estudiante juicioso que ponga también de su parte va a alcanzar eso. Es decir, el resultado de aprendizaje sí tiene que alcanzarse con la finalización, ya sea de la rotación o del semestre. Así es, perfecto. ¿Sí me hago entender? El resultado sí, es decir, si el estudiante ahí en la rotación de las 4 semanas, él tiene que demostrar de cómo canalizar, bueno, él tiene que demostrar al final de su rotación que ya sabe canalizar. Si no, no alcanzó el resultado de aprendizaje. Y por ahí es donde nos miden, por los aprendizajes. Por eso en los resultados de aprendizaje no podemos colocar cualquier trivialidad, sino que tenemos que analizar bien nuestro alcance de la asignatura, el número de créditos que tenemos, el tiempo que disponemos y realmente colocar los resultados de aprendizaje que sean alcanzables dentro de esos tiempos y que tengan en coherencia también con lo que los contenidos programáticos, los sílabos nos orientan. Sí. ¿Vamos bien? Buenas tardes, doctor. Qué pena, le habla Ramiro Medina, profe de semiología. Yo quedé con una confusión. Ahora que el doctor de oftalmología puso el ejemplo de la rotación, yo estaba entendiendo que las rotaciones no iban a tener propósito de formación y competencias. No las van a tener, pero él aclaró, él dijo, no, yo sé que no las van a tener, pero era para ver si había comprendido el concepto de competencia. Ah, ok, perdón. Ok, gracias. Listo. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es el resultado de aprendizaje, sobre todo en una asignatura práctica. Aquí vamos a colocar qué es lo que el estudiante va a saber al final de la rotación o del semestre si es una asignatura teórica. Aquí entonces el resultado de aprendizaje también tiene una estructura para formularlo. El verbo del resultado sí tiene que estar conjugado en presente. Comprende, analiza, elabora. Tratar de utilizar verbos que sean medibles. Decir, diferencia. Bueno, eso es fácil de medir. Una diferenciación. Clasifica, diseña, demuestra, elabora, analiza. Y evitar verbos como sabe, conoce. No es que no se puedan utilizar, pero evitarlos en lo más posible
porque son verbos que tienen, digamos que una característica de ser poco medibles. Es muy difícil de realmente uno decir que el estudiante conoce solo a partir de algo. Pero no es que no se puedan usar, no es que estén vetados. La recomendación es utilizar verbos que sean lo más medible posible, porque al final el resultado tiene que medirse, tiene que evaluarse. Entonces, un verbo, voy a colocarlo aquí conjugado, más la unidad de aprendizaje. Miran, puede ser la misma de la competencia, puede ser la misma de la competencia, la unidad de aprendizaje. ¿De dónde sacan la unidad de aprendizaje para los que se están conectando? Del sílabus que nos entregó el programa, del contenido programático. De ahí salen las unidades de aprendizaje, porque usted no se puede inventar las unidades de aprendizaje. Por lo menos no debería, ¿no? En su totalidad decir, voy a dar esto, después esto. O sea, el programa debe de tener unas orientaciones, aunque sean gruesas, pero unas orientaciones sobre por dónde va a estar direccionado el curso en términos de aprendizaje. Y lo último, del resultado de aprendizaje. Por lo general, los resultados de aprendizaje, al igual que las competencias, son frases cortas, precisas. No tiene que ser un párrafo. El último elemento del resultado es el contexto de aplicación. ¿Qué es eso del contexto de aplicación? ¿Dónde lo va a demostrar? En un proceso de cirugía, en el laboratorio, en la elaboración de historias clínicas. ¿En qué contexto él va a demostrar? ¿En qué escenario? ¿Práctico o teórico? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué circunstancias les va a colocar usted para que él demuestre esos aprendizajes? Para que él pueda clasificar o diferenciar o diseñar ese informe que usted le dijo. ¿Qué contexto de aplicación le va a colocar usted? La entrega del informe, el diligenciamiento de la historia clínica, la limpieza de las herramientas de cirugía o los instrumentos de cirugía. ¿Qué contexto de aplicación va a tener el estudiante para demostrar que está adquiriendo esos aprendizajes? Hernán, ¿podrías ilustrar eso con un ejemplo? Sí. Por favor. Por ejemplo, diseña una propuesta de investigación para ser Por ejemplo, diseña una propuesta de investigación para elaborar un instrumento de medición científica. Cuando él elabora la propuesta de investigación, el contexto de aplicación es el diseño del instrumento. El diseño del instrumento es lo que me va a permitir a mí que él pudo elaborar esa propuesta de investigación coherente con lo que tenía. Otro ejemplo pudiera ser el que veníamos hablando de competencia. Aplica la normatividad APA. Aplica, ¿qué es? El verbo. Normatividad APA, ¿qué es? La unidad de aprendizaje.
Y aquí este es el contexto de aplicación, en los informes de investigación científica que él va a escribir. Digamos que hay un tema grueso ahí de normas APA y demás, donde él tiene que aprender a aplicarla, donde el docente va a verificar que el estudiante aprendió las normas APA en los informes de investigación que él va a entregar. Ahí uno evalúa si él sabe aplicar. Fíjense cómo el contexto de aplicación no son quizzes, no son cuestionarios, son contextos complejos y completos donde él va a demostrar esos saberes. Ahora, el informe de investigación no tiene que terminar al terminar la asignatura o en el desarrollo de la asignatura, no después de que se gradúe, como las competencias. Por eso es que el resultado de aprendizaje tiene que ser alcanzable durante el desarrollo del curso. No sé si alguno se atreve a formular un ejemplo aquí para los colegas. Doctor, más o menos a ver si este ejemplo, una rotación en sala de parto, las competencias pueden ser aplicar correctamente el resultado de aprendizaje. Competencia, aplicar correctamente las maniobras del ojo. ¿Qué competencia, qué resultado de aprendizaje espero yo de esto? Es que el estudiante conozca sobre la actitud fetal, lo que es presentación, posición, situación, encajamiento fetal. Bueno, digamos que vamos a cambiar conocer por comprender. Comprende. Perfecto. ¿Cuál es la unidad de aprendizaje? ¿Cuáles son los temas involucrados ahí de la asignatura? Las maniobras del ojo. Las maniobras del Leopold. O sea, sí. Sí. Leopold, sí. Ok, muy bien. Ya ahí tenemos la unidad de aprendizaje. Leopoldo sin O. ¿En qué contexto de aplicación lo va él a demostrar? ¿A través de qué? ¿En la elaboración de qué? ¿En la entrega de qué? No, él los va a demostrar en el contexto de la práctica con el paciente. La resolución de problemas. En el examen físico del paciente. Bueno, muy bien. Podría ser para la institución del correcto examen físico obstétrico. ¿Cómo, doctora? No le escuché bien. Comprende las maniobras de Leopold para la correcta elaboración del examen físico obstétrico. Podría ser. Pero evitemos el para que quede como que ese va a ser el escenario. Nuevamente vuélvalo a decir. Comprende las maniobras de Leopold en el examen. Miércoles, ya se me enredó. Las maniobras de Leopold en el examen físico obstétrico. En el examen físico obstétrico. Pero fíjense, en ese examen físico es que él va a demostrar que comprendió esas maniobras de Leopold. Me disculpan ahí si no escribí bien el concepto. Esa es la lógica del resultado de aprendizaje. ¿En qué contexto de aplicación? Ahora fíjense, no está mal que uno patine. No. Porque un resultado de aprendizaje, les decía, no es una trivialidad. Eso es algo que uno tendría que sentarse, escribir un borrador, después analizarlo, volverlo a hacer.
podemos hacer unos 2, 3, máximo 4 resultados de aprendizaje. Lo bueno de esto, doctores, es que esto no lo van ustedes. Esta parte aquí curricular es una sola vez. Eso cambia cuando cambien el sílabus del programa. O sea, esto no es algo que ustedes van a tener que diseñar todos los semestres necesariamente. Bueno, aquí saldríamos de los aspectos curriculares. Luego vienen los aspectos pedagógicos. Y aquí es donde vamos a planear el semana a semana. Esto se aplica para todos. Semana. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero, a colocar los contenidos que se van a involucrar en los aprendizajes de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 y así sucesivamente. Los que son de rotaciones y la rotación dura 3 semanas, serían solamente 3 planeaciones para la semana 1, para la semana 2, para la semana 3. Los que son asignaturas teóricas tendrían que planear las 16 semanas que dura el semestre con ese grupo. ¿Qué es lo primero que nos pide el cuadrito de los aspectos pedagógicos? Los contenidos. ¿Qué contenidos vamos a involucrar? ¿De dónde sacan los contenidos? Del sílabus que les entregó el programa. Ahí están esos saberes básicos que los estudiantes deben de saber aprender dentro de esa semana. O van a afianzar con la práctica dentro de esa semana. Porque muy seguramente el estudiante tendría que leer la parte teórica para llegar allá nuevamente. Entonces, ¿qué contenidos vamos a involucrar en la semana 1? Y aquí vendrían los contenidos en esta primera parte. ¿Qué estrategias de aprendizajes? A ver, aquí hay, en este comentario, les dicen a ustedes qué son las estrategias de aprendizaje, aquí, y cuáles son ejemplos de estrategias de aprendizaje. El ABP, el taller pedagógico, el aprendizaje basado en proyectos, la situación problemática. La mayoría de ustedes trabajan con estudio de caso, con situaciones problemáticas que ellos van a resolver ahí en el escenario clínico práctico. Eso es situaciones problemáticas. O estudio de caso cuando usted le pone un caso al estudiante para que lo resuelva. ¿Qué van a colocar aquí? El nombre de la estrategia. Estudio de caso. Ya, listo. No tienen que detallar ni explicar nada. ¿Qué actividades de aprendizaje va a desarrollar usted en la semana 1? Eso depende de usted. ¿Qué le va a poner a hacer al estudiante? A leer guías, a leer texto, a resolver problemas. Aquí enlistamos las actividades que ellos van a elaborar, sin explicarlas en detalle. Resolución de problemas en el escenario clínico. Lectura de artículos. Lectura de artículos. Ya, esas son las dos actividades que ellos van a hacer. Ya, no tienes que escribir más nada, ni detallar más nada. Evidencias de aprendizaje. Ojo con este concepto que va a estar muy relacionado con lo que hicimos en resultados de aprendizaje. Evidencias de aprendizaje. ¿Cómo sé yo que el estudiante está aprendiendo? Hay una pregunta difícil. ¿Cómo sé yo si el estudiante sabe? Eso no se responde tan fácilmente. Pero sí pudiéramos determinar unos criterios para saber si el estudiante está aprendiendo o está alcanzando el resultado de aprendizaje. Entonces, ¿qué evidencias de aprendizaje va a tener usted en cuenta? La entrega del taller, la resolución del caso, el diligenciamiento de la historia clínica. Aquí simplemente colocamos la sustentación oral, la resolución del caso.
Solamente va, es decir, con ese criterio usted sabe si es un criterio para usted saber si el estudiante está aprendiendo o no. Porque con la sustentación oral, digamos, usted puede identificar si el estudiante está acertando en el concepto, está estableciendo las relaciones que usted considera que se deben realizar en la explicación o en la forma como él resuelve el problema. Usted se puede dar cuenta si el estudiante está alcanzando el resultado de aprendizaje o no. Eso es lo que usted va a enlistar allí. Y el tiempo de ejecución. Entonces aquí podemos colocar semana 1 y coloco de cuándo se va, cuándo está la semana 1. Del 26 de julio al 29 de julio. Y ahí se terminó la planeación de la primera semana. ¿Qué es lo importante aquí? Que utilicemos estrategias de aprendizaje, actividades de aprendizaje, sobre todo estas dos, que sean coherentes con el modelo pedagógico de la universidad. Es decir, desde la universidad se favorece el aprendizaje activo, que el estudiante se involucre, evitar las clases magistrales. Y, por ejemplo, el estudio de caso es algo que lleva lo mismo estas actividades que usted está colocando, que colocamos en el ejemplo. Y esto lo va a repetir tantas semanas usted vaya a planificar. ¿Preguntas aquí? A ver, Hernán, más que una pregunta, un comentario muy breve. Creo que nos has quitado un piano de encima realmente. Entendí, por lo que dijiste, con tu ánimo de desburocratizar estas cosas, sí, que los contenidos programáticos o sílabus son iguales para todo el grupo, como debe ser. Ahí sí, no hay ningún problema. Esas son las clases magistrales o clases obligadas que se les da durante las primeras 2 o 3 semanas. Sí, el tema de la guía del curso, pues es igual para cada rotación, porque de lo contrario se anarquiza el desarrollo práctico o teórico práctico de las rotaciones. Y eso sí, también simplifica mucho, con el compromiso, obviamente, de entender y explicar brevemente las respectivas competencias. Creo que eso es muy claro así, al menos así lo entendí, y por eso pues me alegro mucho. Sí, señor, lo explicó mejor que yo, doctor. Así es. Bueno, hombre, muchas gracias. Profesor Hernán. Sí, señor, adelante. Bueno, doctor Bustos se adelantó algunas palabras. Hago una pregunta. ¿El sílabo cuándo se presenta? El sílabus se los da el programa. ¿Cuándo? Bueno, a través con el doctor Donaldo, la coordinación académica les puede entregar el sílabus que tienen de cada una de las asignaturas. Bien, porque nosotros no lo tenemos. En segundo lugar, le pregunto, ¿cuál es la parte que usted va a reformar? ¿El tercer punto, el aspecto pedagógico? Sí, esta parte de aquí, esta parte que no la lleva. Es la programación. Es la programación, exacto. El contenido programático de lo que da usted, que es el sílabus, usted la tiene. Sí, contenido programático. Sí, toda la clase. Claro. No diga que no lo tiene. No tenemos los créditos, no los tenemos, Donaldo. No, mijo, mijo. La primera parte, yo se la dije muy claro. La primera parte se la da el programa. Sí, el doctor lo dijo. El número de crédito, los códigos, todo eso se lo da. Siempre se lo da. Así es. La segunda parte. En los aspectos curriculares, las que son de rotación no van a tener esto, sino solo redactar los resultados que deben de demostrar los estudiantes en esas 3 semanas, 4 semanas. Los aspectos pedagógicos, aquí irían los contenidos bases que ellos van a poner en práctica,
¿Qué estrategia de aprendizaje? Mencionar el nombre. Por lo general en el área clínica siempre se trabaja estudio de casos, situación problemática, porque son los que ellos van a trabajar allí. Las actividades de aprendizaje que ustedes pudieran incluir allí en ese escenario y cómo usted va a evidenciar si el estudiante está aprendiendo. ¿Con qué criterio? ¿Qué criterios mínimos va a tener uno? No son los únicos, ni es la forma de uno poder juzgar que el estudiante aprendió o no, deliberadamente, pero sí nos pueden llevar a tener unos criterios claros y justos para el estudiante de que den cuenta de que, vea, si usted en la sustentación oral tiene que demostrar que está aprendiendo. Lo mismo en la resolución del caso. Esa es una forma de uno retroalimentar al estudiante cuando el estudiante no alcanza el resultado de aprendizaje. No supo resolver el caso. Usted no presentó la sustentación. La sustentación la hizo, pero usted lo que dijo no tenía ninguna coherencia con el tema que debía desarrollar. Entonces, fíjense que eso nos permite tener a nosotros criterios para poder demostrar que el estudiante está o no aprendiendo. Pasamos entonces al punto de la evaluación. La guía de 3, las de rotaciones no van a tener este cuadro que está acá. Esto que voy a pintar en amarillito no lo van a tener. Y aquí vamos a redactar los criterios de evaluación, que eso ya es propio del docente. ¿Con qué criterio va a evaluar usted el curso? ¿Qué va a tener en cuenta para evaluar la asignatura? Pero aquí debemos de tener en cuenta 2 criterios, mínimamente. Criterios cuantitativos, que son las notas, porque ahí tenemos que calificar con quizzes. El estudiante tendrá que tener un promedio mínimo de 3.0 a través de los quizzes y los parciales que ustedes van a hacer. Esos son criterios para evaluar la asignatura, claro que sí. Pero también vamos a tener unos criterios que sean más formativos, que de pronto usted quiere incluir, de pronto la retroalimentación también será un criterio de evaluación, porque el estudiante probablemente cuando esté en la clínica haga algún mal procedimiento o dé unas indicaciones que no estén acorde. Digo yo, pues se puede presentar eso. Eso es probable que lo lleve usted a tener una retroalimentación. No, venga acá, eso no se hace así. Usted no puede decir esto o hacer esto. No tanto con el fin de ponerle un 1, sino de retroalimentarlo para que él aprenda. Eso es evaluar también. Entonces, esos criterios de retroalimentación y demás criterios cualitativos que ustedes quieran colocar como los criterios de la evaluación de la asignatura se colocan aquí en este cuadrito. Pueden colocar una listica de criterios de evaluación o redactar un párrafo. Son unos solos criterios para toda la asignatura, para todo el semestre. No es que por cada semana van a haber unos criterios, no. Unos criterios para toda la asignatura. Oh, Hernán, una preguntita. Y la mayoría que tenemos esa evaluación de rotaciones, al final en un examen práctico y un examen teórico, o sea, el 50% de un examen práctico y el 50% de un examen teórico. Eso es lo describimos ahí. Sí, señor, exacto. Para que el estudiante lea y diga, es que a mí me van a evaluar es con esto. Eso es lo importante. Y fíjense, y ya después viene la bibliografía que vamos a utilizar para desarrollar el curso. Sé que no es tan sencillo como lo dije en la explicación, pero si se dan cuenta es una guía muy ejecutiva, muy precisa, muy concreta y que demuestra que estamos trabajando por resultados de aprendizaje. Disculpen, una pregunta, ¿dónde accedo a esta guía? Doctor Donaldo, yo creo que usted la debe de tener, ¿verdad? El formato. Sí, con el programa yo le hice llegar el formato, lo compartiera con todos ustedes.
Sí, nosotros se la hacemos llegar el día de mañana. Yo Lima se encarga de mandarle a cada docente este formato. Y allí termina la explicación de la guía de... No sé qué impresiones tienen. ¿Se entendió y quedó más claro? Una de las cosas que me parece muy chévere es que haya quedado grabado, porque aunque yo entendí, estoy segura que mañana se me va a olvidar algo. Sí, sí. Seguramente, no se preocupe. Ahí vamos. Parto la grabación esta misma noche, doctor Ronaldo. Sí, profesor Hernán. Sí, señor. Correcto. Bueno, ahí lo molestaremos cuando ya estemos elaborando eso. Claro que sí. Yo les voy a dejar mi número aquí de WhatsApp para que me escriban, me llamen y con gusto yo les hago retroalimentación incluso. Doctor Hernán, antes de terminar, a todos los docentes aquí presentes también quiero invitarlos para mañana, si tienen a la misma hora, le paso el link, para una capacitación del manejo de la base de datos y biblioteca virtual en la universidad. Entonces, mañana, si quieren, le paso el link, mañana a la misma hora, a las 6:30. Estamos haciendo esa capacitación. Y muy agradecido, doctor Hernán, por esta ayuda para todos nuestros docentes. Y lo vamos a estar molestando. Así es, ¿no, doctor? De todas formas, ya usted los tiempos los coordina con los profesores para saber, porque una pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para entregar la guía o hacer la guía? Pero entendemos de que es probable que con el doctor Donaldo demos ahí un pequeño periodo de transición mientras los profes pues la diseñan, la ajustan y ya quedamos, las dejamos en firme. Y recordarle que esta guía la tienen que montar en Canvas. Sí, señor. Así es. Bueno, doctor, muy amable, y a todos los presentes, muy amable, y nos estamos viendo mañana a la misma hora. Muy agradecido. Buenas noches, yo quería hacer una pregunta. Doctor Donaldo, mañana nos envían el nuevo formato, lo de las rotaciones, por el correo. Sí, yo se lo comparto tipo 9 de la mañana al doctor Donaldo para que se los haga llegar. Ah, gracias. Bueno, no sé si hay algún comentario final o damos por terminada la charla. Sí, una duda. Muchas gracias. Listo. Adelante, una doctora. duda. Adelante. En el caso nuestro, ginecología obstetricia, tenemos efectivamente 14 semanas de rotación. Las semanas de rotación son de a 3 semanas, excepto la última que tengo entendido que son 2 semanas, más la semana después de exámenes, digamos. Pero en las 3 semanas de rotación no se vuelven a ver los mismos temas nuevamente, sino que son temas nuevos. O sea que tenemos, bueno, no sé cuántos temas son, pero voy a poner un número imaginario, 50, porque ahora no tengo aquí mismo la guía, yo hice la guía el año pasado, ahora no la tengo aquí en físico, pero son, no sé, bueno, pongamos 40 temas. Hay que hacer, entonces, propósito, competencia y resultado para cada uno de los temas. Buena pregunta. Buena pregunta. No necesariamente. Cuando tenemos un curso que tiene muchos temas y subtemas, ¿qué hacemos? Agrupamos los temas y subtemas por su relación, como los podamos agrupar. Por decir algo, yo tengo una unidad grande que se llama teorías de aprendizaje.
pero dentro de esas teorías de aprendizaje encuentro unos 5 o 6 subtemas más relacionados con lo mismo. Yo hago una sola planeación y recojo esos 5 o 6 subtemas en una sola planeación. Y lleno un solo cuadrito y coloco que en esa semana o en esas 3 semanas o en esas 2 semanas voy a trabajar estos 8 temas, estos 6 temas, estos 7 temas. ¿Sí me hago entender, doctora? Sí, hay que tratar de resumir e ir agrupando los temas. Ir agrupando los temas para que no sean 50 planeaciones, sino unas 6, 7 planeaciones al final. Y cada planeación con un conjunto de temas que se relacionen. Ok. Gracias. Listo, doctora. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, entonces, doctor Donaldo, doctor Álvaro. Ah, sí. Doctor Álvaro Busto. No, comentario más que sabe que aquí estoy viendo el correo y también hay unas capacitaciones, al parecer con el doctor Hernán, de Canvas y Microsoft Teams. Ah, sí. Es una capacitación. Es una capacitación que empezó hoy. Es un taller de 2 horas para el manejo de Canvas. No es que sea algo nuevo, sino que hay profesores, sobre todo los de nuevo ingreso o aquellos que de pronto no les vaya muy bien con el tema de la plataforma, se están desarrollando unos talleres lunes, martes y miércoles en horarios distintos. Es el mismo taller que se va a repetir varias veces en distintos horarios y distintas horas para hablar sobre el uso y acceso a la plataforma Canva y Teams. Es eso, doctor. Sí, aquí. ¿Dónde está montada la información de esos cursos de Canvas? ¿Dónde me entero? ¿Llegaron al correo? ¿Hora hay? Sí, al correo yo lo compartí también con los jefes de programa. Yo no lo tengo y me interesa muchísimo. María Elena, Yolima les mandó a los profesores por el correo, ¿no? El horario de estos cursos de capacitación. Sí, doctor. Sí, le mandó por los correos y también directamente el SEMER le mandó por el correo institucional. Lo que pasa es que hay que entrar y revisar el correo institucional también de cada profe. Y Yolima también